Escribí mi primer libro a los 27 años y estaba listo para publicarlo. La pregunta era, ¿cómo lo iba a lograr si no me consideraba un escritor y las editoriales estaban fuera de mi alcance? He creado este podcast para darte las respuestas que necesitas y las estrategias para lograrlo, y asimismo compartirte mis fracasos, aprendizajes y éxitos como autor publicado y emprendedor. Si tienes un mensaje que compartir con el mundo y quieres convertir tus conocimientos, ideas e historias en un libro que la gente lea, sígueme mientras construyo una vida de la escritura. Mi nombre es Checo Martínez y bienvenidos a Vivir de Escribir. Hola, ¿qué tal, escritor creativo? Espero que te encuentres muy bien el día de hoy. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que te encuentres. Mi nombre es Checo Martínez y te doy la bienvenida al episodio número 415 del podcast Vivir de Escribir, en donde te voy a compartir algo que realmente me encanta y fue un episodio que algunas personas me pidieron por correo electrónico. ¿Qué te inspiró a escribir la primera miniserie de El Universo de los Protectores, que se llama Las Crónicas de Sage Walker? Pues bueno, este es un episodio patrocinado por mi curso Escribir con Fluidez, mi mentoría Lanza tu libro con éxito y mi libro Lanzamiento Exitoso. Y estoy grabando este episodio el día domingo 12 de enero y son justamente las 12:49 de la madrugada. Hay una historia que realmente ansiaba mucho por contar y era la de Sage Walker y cómo ella se convirtió en blogger. Ya te he hablado bastante sobre esta historia que realmente a mí me emocionó mucho crear en episodios anteriores. Este emblemático personaje de las sagas El Círculo Protector y las Crónicas de Preston Wells se ha convertido no solamente en uno de mis favoritos, sino también en uno de los favoritos de los lectores. Profundizar sobre la historia de Sage Walker fue una experiencia muy enriquecedora que me permitió echar a andar la creatividad e indagar sobre sus primeros misterios. En este episodio que he preparado quiero compartirte qué me inspiró a escribir esta historia detrás de los primeros misterios que Sage Walker investigó y cómo se convirtió la base para crear nuevas historias cortas que yo realmente he disfrutado escribir. Hay una pregunta que algunas personas cercanas a mí me han hecho y esta pregunta dice, ¿qué te inspira a escribir? Es una pregunta realmente capciosa y yo cuando me la hacen la respondo en mi cabeza y yo creo que a todos los escritores nos han preguntado eso. ¿Cómo te inspiras? ¿Qué es aquello que te da tanta inspiración? Podría no tener importancia para muchos, pero para nosotros es algo muy importante. Fíjate, cuando yo comencé a crear mis propias historias, yo no sabía qué era lo que me motivaba. Solo lo hacía por el placer de crear y escribir para mí mismo, como te había comentado en episodios anteriores. Sentía una gran pasión por hacerlo y cuando lo hacía realmente perdía la noción del tiempo y de repente se me hacían las 8, 9, 10, 11, 12 de la noche, sobre todo aquellas vacaciones de la universidad que yo viajaba de mi casa en Monterrey a casa de mis padres, ya fuera en el verano o en el invierno, y me la pasaba escribiendo. Y muchas veces me decía mi papá, ¿qué estás haciendo a altas horas de la noche? Pues le decía, estoy escribiendo, haciendo cosas que me gustan. Fue algo realmente bonito en ese momento y lo sigue siendo porque cada vez vamos avanzando con nuevas historias. Pero cuando veía series de televisión o leía cómics o algún libro, había algunas preguntas que resonaban en mi cabeza y una de ellas era, ¿por qué siento que al ver esto o leer esto puedo crear algo por mi cuenta? ¿Qué nombre tiene esta inquietud que estoy sintiendo dentro de mí? No podía asignarle un nombre, puesto que además de que era muy pequeño en ese entonces, yo creo que tendría unos 13, 14 años, cuando comencé con esas inquietudes de crear, estaba muy lejos de ponerme a reflexionar sobre lo que pasaba en mi vida. Y de alguna forma yo creo que pues eso estaba bien.
Hoy escribimos historias o creamos historias por el placer de crear, pero más que nada porque hemos consumido historias que a nosotros nos han emocionado. Ese es el verdadero placer de consumir y producir, al menos para mí. Como escritor y creador de contenidos, yo creo que no hay nada más placentero y satisfactorio. Pero después de publicar algunos libros, yo llevaba un tiempo queriendo crear una precuela que sirviera como historia de Sage Walker, quien de hecho era la protagonista de la idea original que yo tuve para las crónicas de Preston Wells, cuando ni siquiera Preston estaba en mis planes. Ella siempre había sido llamada la blogger más famosa de Sacred Fire, pero nunca había explicado una razón de por qué la gente la llamaba de esa forma. Así que me di a la tarea de yo mismo descubrirlo, porque en ese entonces no había desarrollado esta idea en sí. Siempre me preguntaba, ¿qué historia hay detrás de esta edificación que todo mundo tiene de la joven Sage Walker? ¿Por qué tenía tanta fama? ¿Y cuál fue el primer misterio que ella se encargó de resolver? Las crónicas de Sage Walker realmente me permitió explorar esta historia a profundidad. Y aunque solamente constó de 5 capítulos, yo creo que fueron 5 capítulos perfectos para poder explicar el primer misterio al que se enfrentó y por qué se hizo tan famosa. Conocimos a un Daniel Callaghan mucho más joven, que es el mejor amigo de Sage, que en ese entonces él estaba en conflicto con hacer pública su bisexualidad. Y también conocimos a Sage Walker, que estaba experimentando sus primeros avistamientos paranormales, empezando por su primer encuentro con la enigmática Andrea de Verux, que es la hermana de un personaje también emblemático en la serie de Los Protectores, y la verdad detrás de este personaje y sus avistamientos es revelada en un libro posterior que es El misterio de la máscara. Como escritor de novelas, para mí es apasionante poder explorar estos detalles que son relevantes en otros libros y tomarlos como inspiración para poder desarrollar nuevas historias, lo que a mí personalmente me ha permitido ampliar el universo de Los Protectores de una manera que nunca me esperé. La pasión de Sage Walker por descubrir la verdad detrás de los misterios más inquietantes en la ciudad de Sacred Fire se ponen a prueba en esta primera historia, que sirve como una precuela del libro El Remanente, a través de 5 capítulos bastante breves y que publiqué directamente en mi sitio web la primera vez. Ella es guiada paso a paso para llegar al fondo de la situación detrás de los avistamientos de esta niña y descubrir por qué se tuvo que encontrar con esa niña en el cementerio desde el primer capítulo. Fíjate, lo genial de todo esto es que pude conectar esta historia de 5 capítulos con el lanzamiento de mi novela El Renacimiento de los Buscadores, que pues es una novela mucho más larga, mucho más a detalle y que también narra las aventuras de Preston Wells, donde también sale Sage Walker, Daniel Callaghan y otros personajes que ellos viajan a Chicago en 1925 para resolver un misterio y descubrir por qué los buscadores están llevando a cabo un plan de renacimiento que tiene que ver con una gran llegada y que pues es realmente muy interesante. Así que, ¿qué fue lo que me inspiró a escribir esta historia corta? Bueno, primero que nada, los cementerios y las historias que cuentan. A mí, la verdad, me gustan mucho los cementerios. Claro que no me gustan de noche, pero sí me gusta visitarlos porque cuando yo, por ejemplo, veo los epitafios, veo los nombres, trato de imaginarme en la cantidad de historias que ahí se cuentan, personas que existieron mucho antes que nosotros, incluso del siglo pasado, y es increíble la cantidad de historias que pueden contarse ahí. Entonces, para mí poder empezar la historia en un lugar como estos fue fascinante y sobre todo poder hacer que Sage presenciara su primer avistamiento o uno de sus primeros avistamientos paranormales también fue una experiencia realmente increíble. Otra de las cosas que también me inspiró fue las historias de fantasmas en casas embrujadas. Aunque suelo no hablar de estos temas cuando ya llega la noche, es algo que realmente también me gusta mucho. Este tema lo abordé mucho en esta historia también y justamente aparece un lugar
que yo ya había presentado en el libro Secretos del Pasado y que ha seguido apareciendo a lo largo de la serie El Círculo Protector, incluso también en la serie Las Crónicas de Preston Wells. Otra de las cosas que realmente me inspiraron a escribir esta novela fueron las agallas que tiene Sage Walker para descifrar los misterios. Meterme en la piel de los personajes es una de las cosas que más disfruto, porque antes de ponerme a escribir sobre ese personaje por primera vez, suelo hacer una ficha técnica del personaje con las características que va a tener y detallar el por qué podría estar actuando así. Sage Walker es huérfana de padres, vive con su tío Ben Walker y su tía Alana Walker, y desde niña ella ha sido una chica muy inquieta y se ha encantado por ir descubriendo todo este tipo de misterios. Y otra de las cosas que a mí también me inspiró fue mi experiencia como blogger. Como sabes, yo tenía un blog en la página de publicatuprimerlibro.com desde el 2016, donde me dedicaba a escribir artículos sobre lo que te cuento en este podcast, el detrás de escenas de mis libros, y es algo que a mí personalmente me apasiona. Entonces ya tenía mucha experiencia como blogger y eso quise pasárselo al personaje para poder hacerlo mucho más real, y fue magnífico. Y es algo que a mí personalmente me gustó mucho, porque esta experiencia también como blogger la he estado aplicando a otros personajes, por ejemplo el personaje de Warren Gott, que es periodista, y el personaje de Ryan Gott, que estudia literatura. Las crónicas de Sage Walker sin duda es una gran historia que puedes devorar en menos de una hora. Hoy en día a quienes adquieren el libro El Remanente les regalo esta novela corta para que puedan leerla y que también sirve como un puente entre El Remanente y la búsqueda, y lo genial es que si ellos se quedaron con más ganas de seguir leyendo, sobre todo El Remanente, que el final del Remanente a mí me encanta, esta historia les dará una dosis de intriga que los mantendrá enganchados capítulo tras capítulo. Dicho esto, me gustaría saber en los comentarios qué te pareció este episodio, si te gustó, si no te gustó, también dímelo. Para esa forma también yo saber qué puedo compartirte en este podcast y que te pueda servir a final de cuentas, porque de eso se trata, chicos, que te sean útiles los consejos que te doy en este podcast. Y si todavía no sabes cómo publicar tu libro paso a paso y te gustaría que te apoyara en este proceso, no dudes en contactarme. Mi correo electrónico y los enlaces se encuentran en la descripción de este episodio. Para mí será un placer poder ayudarte en este viaje literario a lograr tu objetivo como escritor. Y te veo en el siguiente episodio. Si te gustó este episodio y piensas que puede ser útil para otra persona, compárteselo para que esa persona pueda inspirarse y así lleguemos a más personas que quieren escribir y publicar un libro. Y por favor, deja una valoración para este episodio, ya que nos va a ayudar muchísimo a seguir llegando a más personas. Apoya el podcast en Patreon y obtén acceso a los episodios por adelantado, contenidos exclusivos y promociones en nuestros cursos para autores. Todo lo que tienes que hacer es ir a patreon.com/Checo Martínez. Checo es con C y K antes de la O. Gracias de nuevo por pasarte por acá y escuchar un nuevo episodio. Suscríbete al podcast Vivir de Escribir para que de esa manera recibas los nuevos episodios de escritura, publicación y marketing de libros. Recuerda que puedes descargar tu kit del escritor con las 10 herramientas imprescindibles para iniciarte en el mundo de la escritura creativa y mejorar tus habilidades como escritor. Solamente tienes que ir a publicatuprimerlibro.com/kit-escritor. Soy Checo Martínez, esto fue Vivir de Escribir y te veo en el próximo episodio.